Gracias, José. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor compartir esta tarde con todos ustedes y es un reto hacerlo para clausurar un ciclo de conferencias como el que ha tenido lugar. Y hacerlo para que la última de las conferencias se refiera al entorno en el que nos hallamos, que es una sede masónica en la que se hacen un montón de actividades. Una de ellas, las conferencias en las que han estado participando y muchas otras. Y José Sevilla me pidió que compartiera algunas ideas, pero no me explicó cuáles, con lo que he seleccionado unas cuantas y de acuerdo con el sistema de sonido hablaré aproximadamente una hora o intentaré ceñirme a una hora y así luego podremos tener un coloquio que yo creo que será más interesante para percibir cuáles son los interrogantes que vienen de la sala. Yo esto se lo digo a mis alumnos y la respuesta es cero. De mis aulas no procede ningún interrogante. Entonces, el otro día les puse una trampa, pero lo anuncié, les dije, vamos a ver, durante la sesión de hoy, que va a durar 2 horas, voy a explicar el tema y voy a decir una frase ostensible y notoriamente falsa. Y ustedes lo que tienen que hacer es descubrir cuál es. Yo la puse, la escribí en la pizarra, incluso puse un asterisco, y les pregunté, y al final les dije, ¿cuál es la frase falsa? No lo supo nadie. 50 personas. 50 personas. Muy preocupante. Muy preocupante. Porque quiere decir, probablemente, que los profesores lo hacemos mal. No estamos generando ningún estímulo, pero también que hay un alto grado de credulidad en la sociedad en la que vivimos, porque hace 10 años que hice este mismo experimento, la frase falsa fue: el nuevo impuesto sobre la renta va a considerar base imponible la altura del contribuyente. Entonces, lo dije muy serio, y la gente tomó nota, ¿no? Entonces, aquí, después de cuando les expliqué cuál era la frase falsa, me dijeron, entonces, ¿esto lo tachamos? ¿Pero cómo? Pero esta pregunta... Bueno, yo creo aquí en un auditorio inteligente que es capaz de preocuparse por los temas de este ciclo, seguro que se levantarán muchos interrogantes. En el año 1978, cuando se estaba discutiendo la Constitución, se estaba discutiendo el artículo 22, que antes era el 21, da igual, y en el 22.5 dice, se prohíben las sociedades secretas. Y aún hoy lo pone. Y la intención de algunos legisladores al introducir esta frase era prohibir a la masonería. Pero en realidad el que introdujo esta frase es que no había leído nada. Porque la primera vez en España que se reconoce sin límites el derecho a asociación es en la Constitución de 1978. Habíamos tenido una ley de asociaciones en 1887 que fundamentalmente se utilizó para que no hubiera asociaciones o para que fueran controladas por el gobernador civil. Y luego, claro, una ley de asociaciones en 1964 que también era una ley para que no hubiera asociaciones. Pero en el 78, que había cambiado la conciencia social, el reconocimiento del derecho a asociación en el artículo 22 era un rompimiento tan extraordinario con toda la historia desde 1800 hasta 1978, tan extraordinario, que no hacía falta prohibir las sociedades secretas, porque si una sociedad es secreta, es que no existe, o que si existe, está fuera de la ley, con lo que prohibirla es una redundancia. Y 2, que es lo que dijo la Audiencia Nacional, si una sociedad aprueba unos estatutos, se los lleva a la administración y comunica quién es su junta directiva, pues esto es todo menos una sociedad secreta, por lo cual
el año 79, se legalizó la francmasonería. Yo me inicié en 1984 y hasta 1990 la Gran Logia Simbólica Española mantuvo vigente la norma de que si en un papel aparecían los miembros de una logia, su nombre simbólico, que es una tradición ibérica, tenía que aparecer en otro, y que estos dos papeles no podían nunca estar juntos. Fijaros el grado de miedo, al final, que los francmasones tienen cuando vuelven y se tomaban estas medidas de precaución hasta 1990. El nombre simbólico, sin embargo, no es una práctica de ocultación. El nombre simbólico es un ejercicio pedagógico. Cada francmasón puede, si quiere, elegir un nombre por el que será conocido en logia, que represente su modelo de persona o de virtud o de ideal. Y yo me inicié en una logia fundada por exiliados que habían vuelto a España, donde el hermano Proudhon hablaba con el hermano Aarón sobre una opinión del hermano Trabajo. Entonces, como podéis comprender, mi nombre simbólico solo podía ser Kropotkin. Y que muchos de mis hermanos aún no han aprendido a escribir. Pero que era un príncipe ruso de ideas libertarias. La francmasonería, por tanto, no es una sociedad secreta, ni se ha comportado nunca como una sociedad secreta. El 4 de julio de 1811 se creó el Supremo Consejo del Grado 33 para España, es decir, lo que suena como más oculto, secreto. Y la noticia se publica al día siguiente en todos los periódicos de Madrid. Una sociedad secreta no actúa así. Es más, uno de los asistentes publica su discurso que ocupaba 2 o 3 páginas de aquellos periódicos enormes, con lo cual nadie se lo leyó porque era larguísimo, pero allí está publicado y allí lo hemos podido encontrar luego cuando hemos investigado aquellas cosas. La masonería ni es, ni ha sido, ni se comporta como una sociedad secreta, pero sus enemigos siempre la han tachado de sociedad secreta, de ocultar los nombres tras iconos raros, de prestar juramento de obediencia a sus jefes y de mantener el secreto. En el siglo XVIII se publicaron en España muchos más libros antimasónicos que libros masónicos. En el siglo XVIII no se publica en España ni un solo manual de masonería, ni un solo ritual. Y sin embargo, los enemigos de la orden los publican, los difunden, los explican hasta tal extremo que hoy los especialistas en rituales masónicos bucean en la literatura antimasónica para encontrar datos de cómo se trabajaba en el siglo XVIII y resulta que se trabajaba como ahora, con lo cual quiere decir que aquellos libros, en lo que reproducían, conocían ciertamente la realidad. La francmasonería nace antes de 1717. En 1717 hay 4 logias, que eran 4 tabernas de Londres, que se reúnen y constituyen la primera gran logia de Londres. Pero la masonería en realidad, y esto lo aprendí de un querido hermano que ya no está, que era Enrique Tierno, la masonería nace en el siglo XVII. En el siglo XVII nace de aquella gente que descubren que la filosofía es más importante que la teología, que descubren que la ciencia es la búsqueda de la verdad, una búsqueda inacabable, inalcanzable de la verdad, y que en esa búsqueda de la verdad, en ese amor a la ciencia, está el potencial de relacionarnos los unos con los otros por encima de las diferencias de convicción religiosa, de adscripción filosófica, de raza,
de sexo o cualquier otra de las características que dividen a los seres humanos. Y ahí encontramos a Elias Ashmole en los antecedentes de la Royal Society, y por supuesto encontramos a Isaac Newton y encontramos a un montón de gente que, cuando luego los historiadores han intentado descubrir cuál era su religión, han visto que cada uno tenía una distinta y que incluso algunos no tenían. Y estábamos en el siglo XVII. Y sin embargo, decenas, centenares de años después, aún discutimos de algunas de aquellas cosas que ellos ya dieron por resueltas. En una élite científica y en una élite aristocrática en los inicios, sí, pero porque era el único espacio en donde esto se podía producir. Pero rápidamente es una élite que encuentra otras formas de conexión y empieza a reunirse no ya en los castillos de los primeros masones que tenían una logia doméstica en casa y eran venerables maestros el resto de su vida, sino que empiezan a reunirse en las tabernas de las grandes ciudades, en las trastiendas de las tabernas de las grandes ciudades, y empiezan a generar una sociabilidad sin fronteras. Sí, ciertamente, en 1717 se crea la Gran Logia de Londres, en 1723 se aprueban las constituciones de Anderson, que es como el libro mítico fundacional de la francmasonería, cuyos 300 años se celebran ahora, y que el viernes que viene vamos a dialogar, Javier Otaola y yo, en Vitoria, sobre las constituciones de Anderson. Y os explico esto para que veáis cómo funciona la masonería. La masonería es un espacio de sociabilidad libre en donde se practica la suavidad en las formas, respeto por la opinión ajena, sin excluir para nada la firmeza en las propias convicciones. Y Javier Otaola y yo nos consideramos un poco los dos extremos de la... Bueno, si no tomamos en consideración a José Sevilla. Los dos extremos de la Gran Logia Simbólica Española. Y nos gusta decir que los dos moriremos en la Gran Logia Simbólica Española a pesar de que el otro siga en la Gran Logia Simbólica. Y entonces, cuando queremos organizar algo, pues simplemente nos llamamos, nos reunimos y vamos a hablar de las constituciones de Anderson. ¿Sabéis cuánto hemos dedicado a preparar esta charla? Nada. Nada. Él me ha dicho, tú vienes, dices algo, yo te contestaré y a ver qué pasa. Entonces, bueno, yo creo que la gente se va a divertir el viernes que viene en Vitoria, porque Javier y yo tenemos esta capacidad de, dentro de la orden, ver las cosas desde perspectivas distintas que al final acaban convergiendo mucho más de lo que él y yo mismo nos pensamos. Pues bien, 300 años de las constituciones de Anderson. Las constituciones de Anderson, si las leemos hoy, nos van a sorprender en muchas cosas, pero es que no hay que leer las cosas de hace 300 años con ojos de hoy. Lo comentábamos antes con José Sevilla. Que leer las cosas de hace 300 años con ojos de hace 300 años. Y desde esa perspectiva no hay que entenderlo literalmente, hay que entenderlo como una sugerencia, como una provocación en un momento determinado de la historia que lanza la masonería a una mayor institucionalización, a que ya no sean solo grupos aislados de personas que aman la filosofía, sino que sea un grupo más organizado, dentro de que uno de los lemas que nos definen es el orden en el caos. Por tanto, no queremos para nada disminuir la pluralidad, la riqueza de la diversidad de los seres humanos. Queremos enriquecernos con ella. Y eso es a lo que llamamos buscar el orden en el caos.
La masonería ha sido también históricamente un refugio. Uno de los autores de las constituciones de Anderson y gran maestre en aquel momento se llamaba Jean-Théophile de Saguier. Jean-Théophile de Saguier era un hugonote francés que había tenido que huir de la persecución por los reyes de Francia de los protestantes. Y, sin embargo, pues él es acogido en Londres y trabaja en la Gran Logia de Londres. La francmasonería aspira a haber sido y a seguir siendo un refugio de los perseguidos por sus ideas o por otras circunstancias que hagan que estén siendo perseguidos. La francmasonería también es un espacio para el diálogo. En el 2016 nos reunimos en Palma de Mallorca francmasones de los altos grados escoceses de 14 países distintos. Y invitamos a un portavoz de cada uno de los bandos, de uno de los conflictos bélicos, sociales más terribles que siguen existiendo en el mundo, que accedieron a sentarse en un local como este, uno en la mesa del orador, otro en la mesa del secretario, y a exponer sus distintos puntos de vista. Y uno de los 14 países representados estaba en conflicto con uno de los dos países, de los dos portavoces. El debate duró 4 horas. Como milagrosamente seguimos las reglas masónicas, ninguno de ellos lo era. Era la primera vez que pisaban un templo masónico. Habían volado desde Barcelona en aviones distintos. Yo les había mandado a cada uno un billete distinto para estar allí. Y cuando salieron, pidieron cambiar los billetes para volver juntos. Os podría explicar muchas cosas, pero esta fue la magia de la masonería. Os explico una que no funcionó. Ese país que estaba en conflicto con uno de los dos países representados aquí en el Oriente, sus delegados se levantaron justo al acabar el acto para no saludarle. Y me entristeció, y le entristeció al que había hecho el esfuerzo de estar allí. Y como resultado, una vez al año o 2 veces al año, cada uno de ellos me invita a la fiesta nacional de su país y yo voy a las 2, en donde la celebren en Barcelona, y cada vez pensamos si ha llegado ya el momento de que los 3 vayamos a las 2 fiestas. Y hemos pensado que aún no ha llegado el momento. El mundo es muy difícil, es muy complicado y es muy violento. Pero sí que luego nos podemos tomar una cerveza en cualquier sitio y eso, fomentar el diálogo, es una de las misiones que tiene la masonería y que cumple. En los templos masónicos nos encontramos personas que quizás no nos habríamos encontrado en ningún sitio del mundo, que nunca hubiéramos coincidido y que sin embargo nos encontramos y compartimos lo que Ignacio Merino llama en un libro delicioso la amistad social, la capacidad de compartir, que no es la amistad personal que es mucho más estrecha, pero que se puede producir, pero la amistad social, que es la creación de una atmósfera proclive al entendimiento de las diferencias que te separan o que te unen del otro. La francmasonería es una sociedad histórica, no existe, aunque las constituciones de Anderson se remonten a Adán y al paraíso perdido. En realidad, la francmasonería es una sociedad histórica, es una creación de los seres humanos. Nace de aquel ecumenismo del 17 entre los científicos que evocaba al principio y de su institucionalización en el 18. Se ha desarrollado de una manera y se hubiera podido desarrollar de 1000 otras maneras distintas. Es una obra de hombres y mujeres. No es dogmáticamente ni una iglesia, ni un credo, ni una ideología, ni una filosofía. Es una experiencia vital. Esencialmente es una experiencia vital
que tiene una plasmación histórica y que en concreto, como José puso en el título del 1 al 33, y que en concreto desarrolla los 33 grados míticos esencialmente en el Caribe, en la segunda mitad del siglo XVIII. Y allí, en el Caribe, en la segunda mitad del siglo XVIII, siempre me imaginaba a franceses e ingleses reuniéndose en logias y pensando qué grados podrían completar los itinerarios postmagistrales de los francmasones. Pero ahora he tenido el orgullo, el placer de descubrir que allí también había, lógicamente, españoles. Españoles que en su patria, que en la metrópoli, tenían prohibida la masonería desde Fernando VI, pero que en ultramar, dependía de los sitios, tuvieron grados de tolerancia mayores. Y por eso, entre 1780 y 1811, se desarrolla en varias islas del Caribe, se desarrolla en Puerto Rico, Cuba estaba más controlada, se desarrolla en la Luisiana española. Es que es 1750-1800, bajo la gobernaduría de Bernardo de Gálvez, se desarrolla la Orden del Real Secreto, del rito de Heredomo de Perfección, que tenía 25 grados. Claro, aún no tenemos 33, pero en los calores tropicales se van pensando 25 grados. ¿Y quién preside la Orden del Real Secreto en 1780? Bernardo de Gálvez, gobernador español de la Luisiana. Fijaros. Que oficialmente era el que tenía que perseguir a los masones en nombre del rey, pero que era quien los amparaba porque su predecesor, Luis de Unzaga, fue llamado Le Conciliateur, el conciliador. Lo que él quiso fue poner paz en la Luisiana. Poner paz significaba que la gente se pudiera dedicar al comercio y no a la guerra. Tan sencillo como esto. Que pudieran amarse con independencia de cuál era su rey, como hicieron Luis de Unzaga y Bernardo de Gálvez, que se casaron con dos hermanas, las hermanas Saint-Machen, que eran criollas de origen francés. Y lo hicieron además desafiando la prohibición que tenían los virreyes de casarse con criollos, con lo que todavía resulta más interesante. Pues, para acabarlo de arreglar, resulta que allí, en el Palacio del Gobernador, en New Orleans, encontramos que están los francmasones trabajando los altos grados. Y esta es una historia poco conocida que vamos a intentar difundir antes de final de año porque resulta enormemente interesante. En 1811, como os decía antes, se crea el Supremo Consejo, se publica en la prensa, pero los españoles optamos por centrar nuestras esperanzas en Fernando, en el rey, en Fernando VII, que ya había demostrado antes que era un traidor y que cuando volvió se transformó del deseado en el felón y que sometió a España a muchos años de absolutismo y de persecución de liberales, comuneros, librepensadores, francmasones, todos mezclados. De tal manera que cuando estudias esta época, cuando ves que ajustician a alguien, en realidad le acusan de todo, por si acaso. Pero no le prueban nada, porque todo eran cuestiones ideológicas. Y por tanto, hay ahí un momento oscuro de nuestra historia que no empezará a resolverse por lo que a la francmasonería se refiere hasta la Revolución de 1868. Ahora
nos alargaríamos tratando de descubrir qué ocurrió entre 1814 y 1868, pero os podéis imaginar que Portugal jugó un papel, que el sur de Francia jugó un papel, que Francisco de Cabarrús, fundador del Banco de España, se había iniciado en una logia en la logia La Sellé de Bayona, que su hija Teresa luego fue íntima amiga de Joséphine de Beauharnais, la primera esposa de Napoleón, y que, bueno, eran tiempos de aventuras y peligros en donde casi todo el mundo moría muy joven. Pero a partir de entre 1870 y 1930 podemos ubicar lo que se llama la Edad de Oro de la masonería española, que coincide con una de las edades de oro de la francmasonería francesa, que es la Tercera República. La historia de España en este periodo y la historia de Francia durante la Tercera República se entremezclan, por ejemplo, el papel central del Partido Radical en la transformación de los valores políticos dominantes, siendo el Partido Radical un partido que, si se reunía 3 días durante su congreso, el primer día se reunía la fraternal de los masones del Partido Radical, decidían lo que iba a decidir el congreso y en los 2 días siguientes decidían lo que habían dicho en la primera sesión. No es mi modelo, pero es la historia. La historia fue así y esto explica en parte algunas reacciones antimasónicas que no estaban justificadas en el 18 y explica por qué en Marcelino Domingo, un hermano masón de la provincia de Tarragona, construyó 5.000 escuelas públicas en los años 30. ¿Por qué? Pues porque era este impulso de la emancipación a través de la educación que ya había nacido con Francisco Ferrer y Guardia entre 1900 y 1909 y que le causa la muerte en 1909 precisamente por esta idea de darle a todo el mundo las mismas armas de la ciencia y del conocimiento, que era lo que los poderes fácticos de su tiempo no estaban dispuestos a tolerar. Fijaros, si la edad de oro de la masonería española es 1870-1930, hay que hacer un paréntesis. En 1898 ocurre lo que en nuestra historia llamamos el desastre. El desastre es la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las Marianas. Todo el mismo año y todo a manos de los Estados Unidos. Por eso, en aquella canción de Leopoldo Ortega Monasterio, se dice, tuvieron la culpa los americanos, porque claro, efectivamente tuvieron la culpa los americanos. Pero también la mala gestión de nuestras posesiones de ultramar ayudó. ¿Quién tuvo la culpa del desastre? Pues como había que buscar un chivo expiatorio, uno de ellos fue la masonería. Y las logias se vaciaron entre 1896 y 1902. En el Ampurdán, en el norte de Cataluña, en donde intento pasar la mayor parte del tiempo que puedo y es poco, había 12 logias en 1896 y no quedó ni una. Tardaron años en reconstruirse. ¿Por qué? Por aquella acusación de haber contribuido al desastre. En cualquier caso, la Edad de Oro abarca este periodo, 1870, 1930, 1940, si queréis, depende de dónde pongamos el acento. Y esto pone de manifiesto que nosotros no hemos tenido una masonería de Estado. ¿Quién ha tenido una masonería de Estado? Inglaterra. En Inglaterra, el protector de la masonería es la corona
Y a menudo el gran maestre pertenece a la familia real. El pro gran maestre, que es el que va todos los días a trabajar, no, pero el gran maestre pertenece normalmente a la familia real. ¿Quién ha tenido una francmasonería de Estado? Francia, con los primeros Borbones, en el 18, y luego con Napoleón y con Napoleón III, que son protectores de la orden, e incluso José I fue rey de Nápoles y de las Españas, fue gran maestre, gran oriente de Francia. Esto explica por qué cuando vas a Londres y encuentras rápidamente la sede central de los francmasones en Great Queen Street, un edificio enorme, o por qué en la Ricadé 16 en París hay un edificio enorme, detrás del cual hay otro edificio enorme, detrás del cual hay otro edificio enorme y al lado del cual hay otro edificio vacío, pero que es de ellos. Todo lo cual fue comprado por Murat, que fue rey de Nápoles y príncipe imperial. Claro, todo esto ayuda a que el que en un momento determinado haya sido masonería de Estado te ayuda a ubicarte en el territorio de la sociedad. No te libra de enemigos, a lo mejor hasta tienes más, pero explica por qué la evolución de la francmasonería en los países ha sido distinta. En Estados Unidos no ha habido masonería de Estado porque en Estados Unidos no hay nada de Estado, pero hay una sociedad civil súper potente que hace que la sede de la Gran Logia de Nueva York tenga 25 pisos. Entonces, el número de templos masónicos que hay allí nunca acabarás de verlo, porque, o que haya una catedral masónica en San Francisco, o que haya unas instalaciones por todas partes que son el resultado de haber llegado a tener 5 millones de hermanos masones en Estados Unidos. Ahora hay uno, hay 1 millón. Todos los ámbitos de sociedad fraternal, ahora me referiré un poco a ello. Por tanto, en España no hemos tenido una masonería de Estado, pero lo que más se le ha parecido son dos operaciones que a menudo son criticadas por los francmasones y a menudo son criticadas por los masonólogos. La primera es el nombramiento como gran maestre y como gran comendador a la vez de Ruiz Zorrilla, a quien se le hace aprendiz, compañero, maestro y grado 33 en una tarde y gran maestre y gran comendador al día siguiente. Y esto se considera una heterodoxia total. Bueno, permitidme que discrepe. Es una operación de Estado. Se estaba construyendo la nación y había que dotar a las instituciones de la nación, una de las cuales es la francmasonería, de la capacidad de influencia suficiente y situar al presidente de las Cortes como jefe de la masonería, colocando a su lado a un gran maestre, un gran comendador de experiencia probadísima, hizo que la francmasonería creciera de una forma chocante y sorprendente. Y la segunda gran operación de Estado, y me parecerá muy bien que estéis en desacuerdo conmigo, fue el nombramiento como gran maestre y gran comendador de Práxedes Mateo Sagasta. Es decir, que él sí era un masón de larga experiencia y que es gran maestre y gran comendador mucho antes del turno de partidos. Es gran maestre y gran comendador en el siglo XIX, es primer ministro cada 2 años en el siglo XX, pero Práxedes Mateo Sagasta, cuyo nombre simbólico era el hermano Paz, le otorgó a la francmasonería española una capacidad de desarrollo francamente extraordinaria. Por eso os he mencionado la masonería de Estado, porque no la hemos tenido, pero hemos hecho un par de operaciones que quizás
se le parecen un poco. ¿Y qué quiero reivindicar? Lo que sí que hemos tenido es una masonería civil que ha exigido de sus miembros un enorme sacrificio y capacidad de entrega, con un enorme número de enemigos. Y el momento más claro de esta enemistad es el 18 y 19 de julio de 1936, en donde en algunas ciudades españolas el primer objetivo fue aniquilar. Aniquilar quiere decir matarlos aquel mismo día, a los francmasones de la localidad. En uno había 20, en otro 30, en otro 40. El caso de Salamanca es arquetípico. Queda solo vivo el venerable maestro porque era el pastor protestante de Salamanca y era amigo de Unamuno. Y Atilano Coco no es detenido en julio, es detenido en octubre. Su amigo Unamuno intercede por él ante el general Franco, que, como sabéis, vivía en el Palacio Episcopal de Salamanca, que le había cedido el que luego fue cardenal de Tarragona, y Vidal y Barraqué, y parece ser que Franco contestó: no puedo hacer nada, es un mal español. Y, bueno, no sabemos si era un mal español porque era protestante, si era un mal español porque era masón, o probablemente por las dos cosas sumadas. Y Atilano Coco muere el 31 de diciembre de 1936. Es decir, que tuvo un tiempo porque era un personaje excepcional, porque tenía la protección de Unamuno, pero esto no va más allá de la finalización del año 36. Por tanto, la francmasonería padece, ¿no?, su particular martirologio durante la Revolución, pero es un particular martirologio que procede de dos direcciones contrapuestas. Fijaros, ¿cuándo se exilia Clara Campoamor? En 1937. Clara no es una exiliada del 39. ¿Cuándo se exilia Ventura Gasol, cristiano, masón y consejero de Cultura de la Generalitat de Lluís Companys? En 1937 consigue que le den un cargo en Toulouse o por allí para estar allí. ¿Cuándo se marcha de España Juan Ramón Jiménez, que no era masón? En 1937, el presidente Azaña le llama y le dice: Juan Ramón, váyase usted a Washington de agregado cultural. ¿Cuándo muere Melquíades Álvarez? Claro, Melquíades Álvarez, cuando en 1909 Maura condena a muerte a Francisco Ferrer y Guardia, el único parlamentario que va a la tribuna de oradores y defiende a Francisco Ferrer y Guardia es Melquíades Álvarez, que era un liberal conservador. El 18 de julio de 1936, los amigos de Melquíades Álvarez en el poder le encierran en la cárcel Modelo para que no lo maten. Y entre sus amigos estaba Manuel Azaña, y dos o tres ministros del gobierno. Al día siguiente, una panda de descerebrados entró en la cárcel Modelo y mató a Melquíades Álvarez, mató a Ruiz de Alda, que Ruiz de Alda era falangista, íntimo amigo de Ramón Franco, que era masón, que habían cruzado el Atlántico juntos en avión, y mató a una serie de personalidades, algunas de las cuales eran falangistas y algunas de las cuales eran republicanos conservadores. En todo caso,
completamente injustificado en todos los supuestos. Y la historia reproduce que los hermanos de Melquíades Álvarez, incluido Manuel Azaña, mientras esto estaba ocurriendo, estaban en sus despachos llorando. La historia de nuestro país es complicada y la masonería recibe, obviamente, un martirologio de uno de los lados de la guerra civil, pero tiene que protegerse de todos. En 1939, cuando aproximadamente 1.200 hermanos y hermanas se refugian en Francia, las dos grandes obediencias, el Gran Oriente, la Gran Logia, y las dos grandes obediencias francesas emiten un carnet de identificación único para todos ellos. Por tanto, los 1.200 refugiados hermanos se identificaron con una misma tarjeta que les unía y se beneficiaron de la ayuda de sus hermanos franceses, de la posibilidad de viajar a México o a Chile o a Argentina, de viajar en el Winnipeg, que fue un barco fletado por Pablo Neruda, que fue recibido en Valparaíso por un joven ministro de Salud del gobierno chileno en 1939, que se llamaba Salvador Allende. Y yo estaba en Chile con gente que me ha dicho, yo soy nieta del Winnipeg, y mis abuelos vinieron en el Winnipeg y nos hemos abrazado y nos hemos encontrado en logias masónicas y hemos vivido, hemos recordado, hemos revivido el sufrimiento que durante tantos momentos de nuestra historia ha significado ser masón. Hace unos meses, un hermano de mi logia descubrió un libro que se llamaba La Lista Masónica. Se llama La Lista Masónica. La Lista Masónica es un libro que ha escrito un personaje que no nos tiene ninguna simpatía a los masones, ninguna. Pero que ha encontrado la lista que hizo la FAI para proteger a los masones. Y la FAI hace una lista en la que dice, bueno, como sabéis, estamos matando a los burgueses, pero hay una serie de personas que, aunque sean burgueses, no hay que matarles, porque son masones y son hermanos nuestros en el combate por un futuro mejor. Y publican, distribuyen esta lista. Y ahora este individuo, que no tiene ninguna simpatía, la publica simplemente para ver que esto ocurrió en la historia. Ninguna de las personas que aparecen en la lista fue asesinada por la FAI en Cataluña. 3 fueron asesinados por la FAI en Madrid porque no tenían la lista. Y algunos perdieron a algunos de sus familiares que tampoco estaban en la lista. Bueno, en todo caso, haber vivido momentos de la historia tan azarosos, seguro que marca nuestra conciencia social colectiva. Y ahí en medio, pues estaba la francmasonería, y eso explica que cuando yo me inicio en el 84 todavía hubiera que mantener en secreto las listas, porque estas cosas no pasan en balde. La francmasonería es una sociedad iniciática y progresiva. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tú no te asocias a la masonería, tú te inicias. Tú no pides un manual de instrucciones y lo sigues, sino que tú pasas una puerta e inicias un itinerario. Un itinerario muy largo en el que vas a ir aprendiendo lo que tú quieras aprender. Nadie te va a enseñar. Te pueden ayudar, pero nadie te va a enseñar. Un itinerario progresivo en el que vas construyendo tu propio camino, con la ayuda pedagógica de lo que llamamos los grados. Los 3 grados esenciales, universales, son los grados de aprendiz, de compañero y de maestro. El mito fundamental
de los grados de aprendiz, compañero y de maestro, es la muerte y la resurrección. Y es la indagación sobre el ser. ¿Qué somos? La muerte y la resurrección, porque la muerte es un hecho irreversible, es el fin de nuestra vida, y el francmasón aspira a ser recordado por las personas que le han querido y por sus hermanos, y resucita en los hermanos que le seguirán en este trabajo masónico. El conjunto de leyendas, de metáforas, de mitos, de lecciones de estos grados universales giran alrededor de la muerte y la resurrección. Y luego, para aquellos que quieran ir más lejos, pero no es en absoluto obligatorio, están los grados del 4 al 33. En los grados del 4 al 33, el francmasón se interroga ya no sobre el ser, sino sobre el devenir. Y se interroga sobre cómo puede él influir en ese devenir. Y el símbolo de su acción por un mundo mejor para todos es la espada. En los grados 4 al 33, el francmasón no descubre nada que ya no estuviera íncito en las lecciones de los grados 1, 2 y 3. Pero ve con mayor claridad gráfica que está llamado a ser un caballero y un sacerdote. ¿En qué sentido ambas palabras? Ambas palabras como género neutro, que compete a los hombres y a las mujeres. Un caballero, de la sabiduría antigua se desprende que las virtudes atribuidas históricamente al caballero eran el honor, la fidelidad, el heroísmo y la cortesía. Algunas de estas palabras ya nos suenan un poco extrañas. Y sin embargo, estas son las enseñanzas que se asocian a la condición del caballero francmasón. El caballero francmasón de hoy, como digo, hombre o mujer, es llamado a lo largo de su itinerario iniciático, sobre todo a partir del grado 15º, caballero de Oriente, o de la espada, de nuevo la espada, al aprendizaje de las virtudes del caballero de ayer. Del mismo modo que en la obra de Miguel de Cervantes, en El Quijote, a pesar de su carácter paródico, Don Quijote vive una verdadera iniciación entendida como un rito de paso de la juventud a la madurez, con su correspondiente muerte metafórica y su posterior renacer, cuando veló una noche sus armas al servicio de un ideal. Ese es el arquetipo del caballero que corresponde al francmasón. La caballería masónica, si podemos hablar así, debe considerar como uno de sus principios basilares el de que cualquier promoción entre las personas se funda exclusivamente sobre el valor real y sobre el mérito personal. Muy por encima de las leyendas de inspiración caballeresca nacidas en el siglo de las luces, las leyendas de Elias Ashmole en Inglaterra o del caballero de Ramsay en Francia, que son los innegables padres de nuestro grado 30º, el caballero K2, me interesa destacar que la evocación del caballero es un elogio a la virtud. Y que este elogio a la virtud está presente desde el principio. Si releemos al caballero de Ramsay a mediados del siglo XVIII, ya hablaba del grado 15º y ya hablaba de la caballería masónica como uno de los arquetipos ideales de enseñanza de la razón de ser de las virtudes del francmasón. Por tanto, el francmasón que quiere ir más allá debe entender
que lo que le espera son deberes adicionales, compromisos adicionales consigo mismo, para conseguir dejar un mundo mejor del que hemos recibido. Y la otra condición del francmasón, la de sacerdote, no se asocia tanto a Adán, que era un hombre de arcilla, ni a Débora, la profetisa, la única mujer juez, a pesar de la importancia de que en un libro tan misógino como la Biblia aparezca una mujer juez, que fue Débora, sino que el sacerdocio se asocia a Enoc, el hombre que en el Génesis 4:26 descubrimos en su plenitud intelectual, capaz por vez primera de iniciar el camino de la búsqueda de la trascendencia. El sacerdocio simbólico del francmasón aparece en la valentía con la que a lo largo de su vida ha de decidir en 1000 ocasiones si se queda como esclavo en Egipto o sale a buscar la tierra prometida por el desierto. Esta es nuestra gran opción. La tranquilidad, la comodidad de vivir bajo la protección del faraón o el buscar un lugar en el que construir un templo, en el que construir una sociedad, en el que luchar por ser verdaderamente nosotros mismos. Esta idea aparece también en el famoso discurso del caballero de Ramsay y resume para mí el itinerario escocés, el itinerario de los grados 4 al 33, como el doble compromiso de ser caballero y sacerdote, como el doble compromiso de responder de determinadas virtudes y de adoptar decisiones valientes que podrán eventualmente conseguir, sumadas a muchas otras decisiones valientes, que las cosas cambien. El rito escocés se llama en singular rito escocés, pero lo encontramos de una manera poliédrica. Tenemos el rito escocés que deriva del Supremo Consejo de Charleston y que tiene toda una serie de seguidores. Tenemos el rito sin adjetivo en Inglaterra. Los ingleses pensaron que no podían soportar tener una cosa que se llamara el rito escocés y por tanto le llaman el rito. Y en el rito al rito solo se puede pertenecer si eres cristiano trinitario. O sea, los cristianos unitarios están excluidos, pero el resto del mundo, incrédulos en general, están excluidos. Está la tradición de la Gran Logia de Francia, la Ripito. Está la tradición del Gran Oriente de Francia, la RICADE, a la que pertenecemos nosotros por circunstancias históricas que nos fueron trasladando de una calle a otra. Está la tradición de la francmasonería negra en los Estados Unidos, Prince Hall, que tiene su propio Supremo Consejo, cuyo primer grado 33 fue iniciado por el marqués de Santa Rosa y conde de Saint Laurent, gran maestre de la Orden del Real Secreto y del Supremo Consejo, de las posesiones españolas de ultramar, de la tierra firme y del Golfo de México, de uno a otro mar. O sea, cuando ponían nombres, no se estaban en... Bueno, pues, es decir, el primer grado 33 de raza negra en Estados Unidos, fundador del Supremo Consejo Prince Hall, es iniciado por un compatriota nuestro. Y está la masonería femenina, que tiene su propio Supremo Consejo, que
se crea en 1970 y del cual han aparecido supremos consejos femeninos en muchos países del mundo. Todas estas tradiciones son iguales y diferentes. Y todas estas tradiciones, cuando pretenden ser diferentes, beben las unas de las otras hasta extremos que ninguna de ellas es consciente. Y en otro momento, en otra sede, me gustaría profundizar en estas interacciones entre los distintos ritos escoceses que nos permiten, sin embargo, hablar de una unidad del fenómeno de los altos grados enormemente interesante. Y me gustaría trasladaros algunas reflexiones sobre una cuestión que a menudo es polémica en materia de francmasonería, que es el problema de Dios y la religión. En realidad es mucho más sencillo. En las constituciones de Anderson se señala que el francmasón debe obediencia a la ley moral y la adscripción a la religión en la que todos los hombres están de acuerdo. Fijaros, no dice para nada que el masón tenga que tener una religión u otra, o no tenerla. Dice solo que el francmasón se adscribirá a la religión en la que todos los hombres están de acuerdo. Hace unos años, en la sección de teología, imaginaros, la sección de teología de la Real Academia de Doctores, cuyas actividades no había pisado nunca, me invitaron a una discusión sobre la religión civil. Los teólogos de distintas religiones, pero vamos, un predominio católico, pero de distintas opciones, habían decidido discutir sobre la religión civil. La religión civil puede referirse a la religión de la Revolución Francesa, ¿no? La religión de la República, puede referirse a aquellas sociedades que han, de alguna forma, construido una religión superadora de las demás, puede referirse a un fenómeno muy interesante que es la religión americana. La religión americana, la anécdota principal que la describe es, la reproduce Thomas Jefferson cuando explica que estaban redactando la Constitución y se dieron cuenta que era domingo y que tenían que parar un momento para tener una acción de gracias hacia el Señor. Y fuimos juntos los constituyentes a la primera iglesia que encontramos. Claro, es extraordinario. No dice cada uno fue a su iglesia. Fueron juntos. Estaban haciendo la Constitución. Eran americanos. Lo importante no era qué religión tenían, sino que tenían una, que era la religión americana. Ellos aún no lo sabían. Los expertos en religión comparada no le habían llamado a esto religión comparada. Y dice, y entramos y vimos que era un sitio muy raro, porque el ministro no hablaba inglés, hablaba latín, y no nos miraba la pared. Y dice, pero es igual, nos quedamos y luego volvimos a trabajar. Bueno, habían entrado en una iglesia católica, pero no, aparte de la sorpresa inicial, no les pareció muy grave. Esto es la religión americana. Es lo que hace que se considerara, todo esto ha cambiado desde Bush, hijo, pero que se considerara que era completamente irrelevante qué religión tuvieras, pero que estaba bien visto que tuvieras una. Y por eso yo en Estados Unidos, a mí si alguien me dice, ¿tú de qué religión eres? Yo digo, yo soy unitario. Soy unitario. Y entonces
y he ido muchas veces a los servicios dominicales de la Iglesia Unitaria, que es una iglesia sin credo, y abierta, y además muy distinta cuando iba a San Francisco, pues me tenía que quitar la corbata y la chaqueta y ponerme un jersey porque el ambiente era muy informal. Entonces, al cabo de unos meses fui a All Souls en Nueva York, que estaba al lado de mi hotel, y fui, bueno, con una americana sin corbata, ¿no? Y era el único. Era el único que no llevaba corbata. Entonces, ahora ya, siempre que voy a la iglesia unitaria, llevo corbata, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre alrededor del periodo de religión de Bush, hijo, y un poco antes? Que empiezan a nacer opciones religiosas que unas odian a las otras. Y por eso cuando los directores de campaña de Bush, hijo, le piden a Bush, padre, le dicen, oiga, su hijo nos ha pedido si usted podría declarar que es un cristiano renacido. Y Bush, padre, dice, no puedo. El que es un cristiano renacido es el tonto de mi hijo. Yo soy un honesto presbiteriano. Sí. Bush padre aún era religión americana. Bush hijo ya empezaba a flirtear con todos los manipuladores de conciencia que en el mundo han sido y que ahora nos rodean por todas partes también aquí. Pero, sin embargo, la masonería y la religión americana se entienden perfectamente. ¿Por qué? Porque Anderson solo dijo que los masones se adscriban a la religión en la que todos los hombres están de acuerdo. Y esa religión en la que todos los hombres están de acuerdo no es una religión, es la ética basada en unos valores universales compartidos. Y ese es nuestro mensaje de la francmasonería sobre religión, aunque algunos masones hagan líos al respecto, es el de Entonces, en esta sesión de la sección de teología, me pidieron que yo interviniera sobre la religión civil. Y entonces yo les dije, mirad, yo si queréis puedo hablar sobre la religión en la que todos los hombres están de acuerdo, del pastor Anderson, de las constituciones de la francmasonería de 1723. Y me dijo, oh, fascinante, fascinante. Entonces me dejaron hablar de esto y luego mi texto lo publicaron en los anales, o sea que no les pareció tan grave. Eso sí, no me han vuelto a invitar a la sección de teología. Pero quiere decir que cuando hablas un determinado lenguaje, como hablamos los francmasones, un lenguaje que intenta descubrir la riqueza de la diversidad del otro, es fácil entenderse. Luego a lo mejor te encuentras a gente fuera en cosas que lo que no quieres es que nos entendamos. Y entonces hay que decirles que el gran esfuerzo, y con esto acabo, el gran esfuerzo de los francmasones se llama en nuestros rituales la búsqueda de la palabra perdida. Para muchos, la búsqueda de la palabra perdida es retroceder en el tiempo a una fase primordial en la que todo iba bien y teníamos una palabra y que se perdió y ahora la buscamos. Bueno, yo lo interpreto de otra manera. Yo lo que creo es que nuestro amor a la ciencia y a la verdad nos lleva a buscar una palabra que está perdida porque no sabemos dónde está. Y que además va a seguir estando perdida porque no la vamos a encontrar nunca. Pero el esfuerzo por buscarla nos hace hermanos de todos los demás seres humanos, que también busquen, lo saben o no, buscan una palabra perdida. Y entonces, en resumen, en definitivas cuentas, la francmasonería se puede definir de dos maneras. De una manera como la definió Karl Krause, un filósofo alemán que sobre todo se hizo popular en España a través de la Institución Libre de Enseñanza. Él definía la masonería como el arte de educar pura y polifacéticamente al hombre en cuanto hombre y a la humanidad en cuanto humanidad, es decir, el arte de despertar, dirigir y formar plenamente su vida, el arte de alcanzar todo aquello a lo que el hombre está llamado, y es a la vez la totalidad de todos los conocimientos y artes que pertenecen necesariamente a esta tarea. Esta definición de Krause está bien, pero yo os propongo esta otra. La francmasonería es el esfuerzo permanente por buscar algo que sabemos que no encontraremos,
que se llama La palabra perdida. Muchas gracias.